Shabbat Shalom, mis amigos, mis amados, bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat, donde seguimos estudiando el tema que estamos viendo, la mujer de Elohim en el seminario, la mujer de Elohim en el mundo contemporáneo. Seguimos con el segundo tema, la autoridad delegada, y vamos a retomar lo que veníamos viendo hace 8 días, que básicamente son las características del hombre de Elohim, que es la cabeza de lo que fue establecido como cabeza de la mujer. Entonces hemos venido viendo que este varón debe adorar, debe trabajar, debe proveer, debe enseñar y debe ser fiel. Hasta ahí vamos. Hoy vamos a ver una nueva característica, pero antes de iniciar o continuar con estas características, quiero invitar a Adriana, que hoy nos acompaña ya de manera presencial, y hace 8 días tuvimos algunos inconvenientes con la señal. Ella estaba fuera de la ciudad y nos quería hacer un aporte muy valioso, muy importante, que no queremos dejar pasar por alto, y queremos que ya hoy que está aquí presente con nosotros pueda compartirnos todo aquello que nos quería comunicar hace 8 días. Así que le invito para que, por favor, básicamente era acerca de la característica que debe tener el varón, que debe ser apto para enseñar. Bienvenida, Adri. Bueno, muchas gracias, Javi, a todos. Buenas noches. Nuevamente, bienvenidos. Qué rico que podamos estar juntos en esta celebración, en este momento tan especial del Shabbat. Bueno, pues básicamente lo que quería como compartir con ustedes en ese momento es lo que representa enseñar. Si hablamos de enseñanza, la enseñanza tiene una connotación de guía y de acompañamiento. Y para yo poder guiar y acompañar al otro, yo debo involucrarme con. Por eso es tan importante el lugar de los padres, porque los padres son quienes educan, ¿ya? ¿Y cómo hago yo para educar a mi hijo si no me involucro con él? Es decir, si no lo conozco, si realmente no doy cabida a una expresión de sentimientos, a un diálogo, una comunicación pues efectiva y afectiva. En esa aprendida no va a poder obviamente conocerlo y no voy a dar ese paso que es la educación. De igual manera, también cuando hablamos de educar, esto implica ser ejemplo, ¿ya? Y es lo principal allí. Cuando yo educo al otro, primeramente debe pasar por mí eso que yo le estoy replicando, eso que yo le estoy dando al otro. Yo no puedo pensar que yo le estoy educando frente a un valor, ya frente a unas normas determinadas, si no parte de mí es, si no lo hago primero yo. Es muy importante como retomarlo. En ese sentido, lo que implica esa característica y lo que representa es el lugar del hombre, especialmente. Porque desafortunadamente eso suele suceder, que los padres exigen a sus hijos una determinada conducta, un determinado comportamiento en particular, pero no lo aplican en sus vidas. Y la respuesta es que yo soy el adulto. Es que como adulto yo puedo simplemente obrar así. O sea, como que ¿por qué me haces un reclamo si yo soy un adulto? Y no es una respuesta asertiva. No es una respuesta que va a ayudar a formar a su hijo. Además le está faltando el respeto, ¿no? Porque igual es un ser humano desde que se formó, desde que se creó, ¿ya? Y tiene derecho a tener esa participación también en su hogar y que le demos un lugar, que eso parte pues también de la identidad como hijo. Entonces, básicamente era un poco lo que les quería hablar de la enseñanza, es que yo me involucro con el otro y que eso implica guiar, que eso implica ser ejemplo, que eso implica acompañar. No es vaciar un conocimiento, porque para eso está el colegio, para eso está la universidad. En el colegio a nosotros no nos educan, en la universidad no nos educan, simplemente nos dan un conocimiento, pero ya en casa, por eso es tan importante el lugar que tienen los padres frente a la educación. Exacto. Ahorita en lo que estaba hablando Adriana, justo hoy salió una película. Sí quisiera saber primero, buenas noches, ¿no? Bienvenidos, están conectados. Si no me escuchan, por favor, les solicito que me lo hagan saber. Justo el día de hoy salió una película en Netflix que se llama Paternidad y trata de un hombre que
tenía a su esposa, tuvieron una niña y la esposa falleció. Y es muy curioso porque la mamá de la chica que falleció le dijo, venga, no, ¿usted cómo va a criar a esa hija? Usted no va a poder enseñarle, venga, yo me la llevo. Y es muy bonito porque muestran cómo el tema de la enseñanza, que era lo que estaba hablando, y el tema de la crianza que estaba hablando un poco Adriana, es muy diferente en el hombre que en la mujer. Y en ese orden de ideas, hasta ahí mismo se llegó a confrontar. ¿No será que yo como hombre sí puedo criar a esta niña? ¿Será que yo sí voy a poder? No, la mujer es la que puede, la mujer tiene ciertas... Y era muy bonito porque en la película decían, no, la mujer tiene ciertas características que yo como varón no tengo, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Y llega un momento en donde él pone su vida, cuando digo pone su vida, es pone sus sueños, el tema el tema laboral, el tema también de buscar pareja para su hija, y se encuentra como que, bueno, mi hija, mis sueños, ¿cómo hago? Y es muy bonito, y quería recomendárselas también para que puedan ustedes comprender que aún desde la crianza somos completamente diferentes, porque la abuela le tenía el cuarto rosado con cosas muy al detalle, él le tenía el cuarto completamente desordenado, le enseñó a jugar póker, bueno, le enseñaba ciertas estrategias o ciertas cosas que para él eran rutinarias, y es muy bonito porque yo veía y yo decía, definitivamente aún por eso el Eterno creó al hombre y a la mujer, ¿no? También para enseñarlos para poder construir lo que siempre hemos dicho, una sociedad que vaya encaminada a un ser integral. Entonces ahí, eso era lo que quería complementar. Sí, vemos que, de acuerdo al tema que estamos hablando, pues el varón es el primero llamado a dar ejemplo. O sea, es el responsable. Número uno, es la cabeza que debe de ser ese ejemplo, y por eso estamos viendo todas estas características, no solamente estas que estamos viendo aquí, sino las que vimos, que digamos que todos como creyentes debemos empezar a desarrollar. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que todos estamos en ese proceso, pero el llamado aquí en este momento de la conferencia es para los varones, que si bien en este momento no son cabeza de un hogar, pues como varones somos llamados a ser cabeza de un hogar. Y para ser una buena cabeza, pues debemos empezar a desarrollar y tener muy presentes estas características que estamos exponiendo en este seminario, y que van a marcar la diferencia con la familia, digámoslo así, la familia no creyente, pues que es la mayoría de las personas. El día de hoy vamos a ver una característica muy importante, y que yo sé que los que estamos acá en este país, en Colombia, nos va a tocar mucho, ¿no? Y es el tema de, o sea, quiero recordar, varón adora, provee, protege, enseña, es fiel, y en este punto de hoy vamos a ver que es sujeto a la autoridad. Inicialmente estuvimos viendo de que el creador del universo, pues es la autoridad máxima, el Mesías se sujeta al Padre, y luego el varón se sujeta al Mesías. Bueno, el varón no solamente se sujeta al Mesías, sino que se sujeta a las autoridades, a las otras autoridades que se han establecido. Y quiero empezar leyendo un texto, ¿sí? Dice aquí: el hombre de Elohim es una autoridad que se sujeta a las autoridades. Recordemos que empezamos viendo el tema del Mashiach, del Mesías, el cual, siendo quien era, la autoridad, sabía someterse a las autoridades, y vamos a ver un poco de ello también. Y eso es algo que no solamente los varones, ojo, aquí estamos hablando de creyentes, sino que el varón es el llamado a ser el primero en dar el ejemplo. ¿Ya? Por eso lo colocamos aquí. Dice en Jeremías 27:1, vamos a coger el texto de Jeremías 27 y vamos a coger algunos versículos. Dice, el versículo 1, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Adonai a Jeremías diciendo: Adonai me ha dicho así, hazte coyundas o correas y yugos, y ponlos sobre tu cuello,
y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Ya en ese momento estaba dividido el reino y va dirigido al reino de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, o sea, le iba a decir a todos estos reyes de estas poblaciones de Amón, de Tiro, de Sidón, y aún a Sedequías, rey de Judá. Dice, y mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Adonai de los ejércitos, ojo, póngale cuidado a lo que está en rojo, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, Elohim de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo, o sea, Adonai, hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ojo con eso, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que vengan también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Ojo, estamos en un contexto en el cual el reino de Judá, yo les he comentado que Israel se dividió en dos, casa de Israel al norte y casa de Judá o reino de Judá al sur. Aquí estamos hablando del reino de Judá. El reino de Judá, si ustedes se toman la tarea de leerse el capítulo 26, se van a dar cuenta que ya Adonai había mandado a Jeremías a darle una profecía al reino de Judá porque se habían desviado de la Torá y de los mandamientos del Creador. Y él los mandó a reconvenirles que iban a ir pues calamidades al pueblo y muchos de los jefes y los que estaban pues en los dirigentes lo querían matar por esas profecías que estaba dando. Habían otros profetas que daban profecías, como vemos hoy en día, que dicen cosas que la gente quiere oír. Pero Jeremías lo estaba confrontando con su pecado, el desviarse de los mandamientos y que iba a venir un castigo. Bueno, aquí ya, en el capítulo 27, ya cuando empezamos aquí, esto es la profecía que le está dando el Eterno. ¿Sí? Y iba a venir el imperio babilónico, que era un imperio que no tiene nada que ver con los mandamientos, con la Tará, era un imperio pagano que venía y el Eterno lo iba a utilizar como parte del castigo, no solamente para Israel, sino para otras naciones. Y lo está mandando, y le está reconviniendo, ¿no? Va a reconvenir. Y les dice que, les sugiere, es más, les dice que se dejen poner el yugo del rey de Babilonia. Y le está diciendo al pueblo de Israel por su desobediencia. Una de las cosas que Israel había violado era que no guardaba el Shabbat de la tierra. Yo sé que algunos aquí no han escuchado, estamos aquí celebrando el Shabbat que es el séptimo día, que es el que celebramos nosotros aquí, pero hay un Shabbat de la tierra también, de la tierra de Israel. Eretz Israel, allá en la tierra de Israel, había también un Shabbat para la tierra, es decir, un año, eso se llama Shemitah. Y el Shemitah es cada 7 años, ojo, en Israel, en la tierra de Israel, donde tenían que dejar descansar la tierra. Israel no estaba haciendo eso. Iba a venir el imperio babilonio y se lo iba a llevar al exilio durante 70 años, ¿sí? Por haber, y ese fue el número de años de Shabbats que no dejó descansar la tierra el pueblo de Israel. Entonces, en ese contexto es que estamos aquí, donde está Jeremías hablando de la profecía y les dice el versículo 11 del mismo Jeremías 27, mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Adonai, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras. O sea, esto iba dirigido a todos estos reyes que vimos allá, como en el versículo 2, 3, pero también al rey de Judá. Dice, habla también, versículo 12, a Sedequías, rey de Judá, conforme a estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servirle a él y a su pueblo, y vivid, porque moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Adonai, de la nación que no sirviera al rey de Babilonia. Está haciendo la pregunta retórica,
Le está diciendo, ¿por qué van a morir por eso? Sométanse al rey de Babilonia. Dice, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Adonai, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Adonai, no hagáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Adonai volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizarán mentira, no los oigáis. Servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué? Pregunta, ¿no? ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Adonai, oren ahora a Adonai de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Adonai y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Y les digo que Adonai estableció, o sea, permitió que ese imperio viniera a dominar al pueblo de Israel y le dice, sométanse a ese rey. Un rey pagano, claro, como no querían obedecer la Torá, entonces le dijeron, ¿a qué? ¿No quieren obedecer la Torá? Entonces listo, obedezcan a un pagano con todas las depravaciones que puede hacer. Ya sitió a Jerusalén y fue la primera vez que destruyó el templo de Jerusalén en Israel. ¿Quién mandó eso? Adonai. Un imperio a someter a su pueblo, Israel, y les dice, sujétense a ese rey. Increíble, pero cierto. Y luego dice, nos encontramos acá al Mesías, en Mateo 22. Mateo 22. Les voy a pedir el favor que apaguen los micrófonos, por favor. Ok. Qué pena, ¿no? Nos encontramos en el contexto ya del Mesías. Esto que ocurrió con Babilonia fue en el 586 antes del Mesías. O sea que ya como alrededor de casi 600 años después viene el Mesías a esta tierra y se encuentra en un contexto donde igual también estaban sometidos por un imperio, el imperio romano, con los césares romanos que eran un dios. Israel, los grupos religiosos o las autoridades de Israel, ya en ese momento ya no eran partidos religiosos, ya no eran partidos políticos y no religiosos. Tenían una autoridad en cuanto al templo y algunas cosas de Israel, pero la autoridad y los que los dominaba y la política y demás era Roma. Y ellos estaban sometidos al imperio romano. Y de hecho habían grupos que estaban obviamente en oposición. Y había un grupo que se llamaba los Sicarí, ¿sí? O los de la daga, que se querían levantar como un ejército a derrotar al imperio romano. De hecho, se dice que Judas era uno de esos, y por eso muchos en el pueblo de Israel estaban esperando a un Mesías que los liberara del imperio romano. Por eso muchos en su momento no creyeron que Yehoshua fuera el Mesías, porque ellos estaban esperando un libertador que quitara la opresión del imperio romano. Y viene el Mesías y le dicen, en ese escenario, vienen y le dicen esto en Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, que eran unos judíos que seguían a Herodes. Herodes era un rey. También diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Elohim y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. Pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué contestaríamos hoy en estos días? Pues la lógica sería decir no. Pero Yeshua, conociendo yo puedo responder. ¿Qué? Yo puedo responder, es que tenía el micrófono apagado. ¿Era una pregunta para responder o qué? No era una pregunta para responder. O sea, la pregunta, okay. Aquí está, si seguís la lectura, era una pregunta. No, pues que lo normal sería que uno, pues a ver, es un imperio, no Israel, no están dominando, pues no.
Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Un denario era una moneda romana que por un lado tenía la cara del César. Entonces el Mesías les dice: mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? Ahí aparece la imagen, la cara del César. Y la inscripción, le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Qué pasaba? En el templo, en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén, el tema de las ofrendas, que algunas ofrendas que se daban que eran en dinero, algunos tributos que tenían que hacer al templo, ya directamente al creador, pues ese tipo de monedas con esas imágenes no entraban al templo. Por eso estaban los famosos cambistas. Ellos eso tenían que llevarlo allá, y los cambistas les daban el shekel, que era la moneda pues ya que sí podía entrar, la moneda hebrea que sí podía entrar al templo. Entonces, por él les dice: ¿quién es esta imagen y de quién la inscripción? Ok, desde esta moneda es del César. Bueno, denle a él, denle a César lo que es del César, y a Elohim lo que es de Elohim, porque pues en el templo habían también unos tributos de ofrendas, diezmos, primicias que se daban en el templo y que el pueblo de Israel debían dar. Entonces dice: tienen que dar los tributos del templo a Elohim y al César lo que es de César. Obviamente esto aquí es complejo, es un tema duro, es un tema fuerte. Por eso, así al igual que estos fariseos y herodianos, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Esto es uno de los temas que también mucha gente, se maravilla al escuchar esto, que tiene que someterse a las autoridades y demás. Es complejo, es difícil de masticar, pero eso fue lo que dijo el Creador. Somos llamados a ser diferentes, a llevar el yugo como lo llevó Él, porque Él murió incluso aún por esas personas. Cuando estuvo delante frente al César, dice ¿qué le dijo? ¿Le reclamó? No, simplemente ¿qué le dijo? No tendrías autoridad si no te fuera de arriba. Al César. O sea que las autoridades que hay, como lo vimos allá con Babilonia, y lo venimos viendo aquí, y ya lo vamos a leer con Pablo, son establecidas por el Creador. Y yo sé que en este punto, y esto es lo que hace difícil el ser un creyente, este tipo de cosas. Y más de uno de la gente cuando escucha esto se maravilla, y también dejándole se van. Porque es una palabra dura, es una palabra fuerte, ¿sí? Es más fácil rebelarse, es más fácil ser un rebelde, no estar de acuerdo con nadie. Es más fácil no dejarse poner el yugo, pero ponerse el yugo como lo hizo el Mesías, que fue nuestro ejemplo a seguir. Muchos creen que la palabra del Creador es para cualquiera. No, no es para cualquiera. Ahí sí, como dicen los mexicanos, esto es pa' machos, mano. Esto es pa' machos. Esto es lo duro de la palabra. Esto es lo duro. El Mesías se sujetó, siendo el rey y siendo lo que era, dio el ejemplo. Y luego vamos a ver a Pablo. Mire que venimos en consonancia con lo que vimos allá en los profetas con Babilonia y Jeremías. Fue algo fuerte para el pueblo, como fue cuando el Mesías viene y dice esto. Ellos estaban esperando a que lo liberaran, y llega el Mesías, les dice eso, también fue fuerte. Y luego va a venir Pablo, y miren lo que nos va a decir en Romanos 13:1. Está en rojo, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien.
pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y aquí es donde la palabra es fuerte. La palabra es fuerte. O sea, hay que someterse a la autoridad. Y pues vivimos en un mundo que no es bueno. Vivimos en un mundo donde hay autoridades que dejan mucho que desear. Pero, ¿saben una cosa? Los tiempos no han cambiado mucho. Nosotros estamos aquí con gobernadores que el pueblo mismo eligió. En ese entonces, Israel, por su desobediencia, fue sometido por imperios que ellos no escogieron. No hubo una votación y ellos escogieron que viniera el imperio romano a someterlos. Pero el Mesías se sujetó a todo esto, porque el Mesías entendía al Creador y sabía por qué estaban pasando todas estas cosas. Lo que estamos viviendo hoy en estos países es producto de la idolatría, de la desobediencia a la palabra de Dios, porque supuestamente, a ver, Latinoamérica supuestamente son países religiosos pero sin Dios. Hacen ritos, pero no guardan mandamientos, ni saben los mandamientos. Son adoradores de ídolos, y no solamente de muñecos, sino de personas, de cosas que devuelven idolatría, el dinero, aman muchas otras cosas. O sea, en el pedestal donde debe estar Elohim, tienen cualquier otra cosa. Tienen un hombre, una mujer, un hijo, cualquier otra cosa menos el que debe estar en la máxima, en la adoración plena, que es el Creador. Muchas veces lo que ellos llaman bendiciones lo colocan en la... Adoran a la bendición y no al bendito que les dio la bendición. Entonces vivimos en un país de idólatras donde no guardamos los mandamientos, donde los gobernadores son dignos representantes del pueblo que están sometiendo. ¿Sí? Todos han mentido, todos en algún momento pueden haber robado, así sea algo pequeño, lo que sea. El punto es que nuestros gobernadores son mentirosos, son ladrones, son corruptos, porque tienen una oportunidad más grande que la que de pronto en algún momento muchos de nosotros pudimos tener. Tuvimos una oportunidad pequeña y fuimos mentirosos, pudimos haber robado algo y pudimos haber hecho muchas cosas a menor escala, pero no sabemos si estuviéramos en esas posiciones a gran escala y que, nadie se da cuenta, podríamos estar haciendo lo mismo o incluso peor que esos representantes. Como dice el dicho, ¿no? Pues digo, no solamente en Colombia, me imagino que eso es así en Latinoamérica. Todo mundo es técnico de fútbol y todo mundo es presidente. ¿Sí? O sea, todo mundo, no, es que hubiera hecho esto, aquello, o se vuelve dirigente, político, lo que sea, y soluciona todo. No. Esa autoridad que tenemos primero, esa autoridad la elegimos nosotros. Y así como Elohim le mandó a decir a estos reyes allá de Tiro, de todas estas partes además de Israel, también acá llega un momento donde se rebosa la copa y viene el juicio para ver si la gente reacciona. ¿Sí? Nosotros acá en Colombia estamos en una situación un poco compleja, a ver si la gente reacciona y la gente no reacciona. La gente, en vez de hacer un alto en el camino, hacer una introspección, no. La gente quiere rebelarse. O sea, estamos en un momento donde no queremos ninguna autoridad. No queremos ni la que hay ni ninguna. Queremos estar en una anarquía. Y ya sabemos que nosotros como creyentes, pues realmente sabemos que la palabra del Creador, su Torah, su instrucción trae orden. Cuando el Eterno empezamos a hacer lo que el Eterno dice, en medio de todo este caos,
las luces del Shabbat iluminan tu casa y el Eterno te va a sostener, porque el Eterno, así como da alimento a las bestias y a los animalitos y hace que todo se sostenga, tiene mucho más cuidado de sus hijos. Somos la niña de sus ojos. Pero el punto aquí es que en medio de todo esto, de todo este caos, corrupción y todo lo que hay, esta palabra que dice que te tienes que someter a las autoridades y que si no te sometes, está en contra del mismo creador, y empieza a pensar uno en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Argentina. O sea, mencionaríamos todo lado y hablaríamos de, o sea, nunca va a estar la gente satisfecha con el gobierno que tiene, pero son fieles representantes del pueblo, ¿sí? Unos más malos que otros, pero finalmente representan al pueblo. Y todos se hacen partícipe de la mermelada y todas las cuestiones. Entonces, aquí el punto es que esas autoridades, por encima de todo eso, el Eterno las está usando, incluso para, de alguna manera, hacer que la gente se mueva, se toque y coloque la mirada en los cielos. Y se dé cuenta que hay un Elohim, que es el que te puede salvar. Pero la gente no está tomando esa alternativa. La gente está tomando la alternativa de profundizar más en el pecado, ¿sí? Escucha uno hasta algunos diciendo, no, es que Jesucristo era el primer revolucionario. ¿De qué estás hablando? No tenés idea de lo que estás hablando. No conocer las escrituras. El Mesías sí habló con los que se llamaban conocedores de las escrituras y de la Torá, que oficiaban como sumos sacerdotes, que eran los encargados de ministrar al pueblo con el Creador. Y ojo, también en ese momento en que estaba el Mesías, las autoridades que estaban ahí, el sumo sacerdocio había sido usurpado. Esos que estaban ahí no debían ser los verdaderos sumos sacerdotes. Habían usurpado esa posición. Muchas veces habían comprado esa posición en convenio con los mismos romanos. O sea que las autoridades, algunas de las autoridades que tenían en Israel religiosas, en la parte religiosa, no eran. Sí eran sacerdotes de una línea sacerdotal, pero no la línea de los sumos sacerdotes. O sea que estaba corrupto todo, pero aún así el Mesías nunca le recriminó que tenían que bajar de allá ni nada de eso. Él les recriminó sus pecados, les confrontó con su pecado, pero nunca les dijo que tenían que bajarlos de allá ni nada de eso. Él nunca atrevió a eso. Y cuando se enfrentó a las autoridades romanas, ni abrió su boca. Simplemente le dijo al César, no tendrías autoridad si no fuera de arriba. Imagine usted al César, que la palabra César significa Dios. O sea, de hecho los apóstoles cuando los mataron fue porque tenían que reconocer si el César era el rey o Yehoshua era el rey. ¿Y por qué los mataban? Porque decían, no, el César no es el rey es Yehoshua. Entonces, a los leones los crucificaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esa autoridad fue que el Mesías se sujetó. Difícil, sí, pero eso fue lo que mandó Adonai. Lo vimos que lo dijo Adonai, el Padre, vimos que el Hijo tal cual hizo lo mismo, y luego vemos a Shaul o a Pablo diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la escritura es congruente. Porque el Eterno no ha cambiado. Pero si tú como hijo de Elohim haces lo que Elohim hace, lo que Elohim dice, vas a ver fruto, vas a ser perfeccionado. Es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal, porque si padeces haciendo el mal, ¿cómo vas a clamar a Elohim? Si eres un violador de su ley. Pero si haces lo bueno y estás padeciendo, puedes colocar tu mirada en el cielo y clamar al Eterno por ayuda. Y Él es fiel. Así que bueno, este punto de sujeción a la autoridad, yo sé que es un punto difícil. Créame que para todos es difícil, pero pues yo no puedo decir otra cosa. Eso es lo que dice la palabra del Creador. Mi carne quisiera decir otra cosa, pero no, eso es lo que es. Y es lo que debemos obedecer.
pero créame que vamos a estar en más shalom que si estamos en el otro escenario, porque el Eterno te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese shalom que sobrepasa todo entendimiento lo puedo empezar a entender aún más cuando empiezo a obedecer. Todas estas cosas que parece que van en contra, o sea, van en contra de todo. Por eso me gusta este pedazo de acá cuando dice, este pasaje de aquí cuando dice que oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Sí, aquí pues algunos se maravillaron para bien, otros se pueden maravillar para mal. Y simplemente no, esto está muy difícil, no, estos están locos. Chao, esto no es para mí. Y esa es la realidad. Como dirían allá en México, Jacqueline, esto es pa' machos. Pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, hay una excepción a eso de someterse a las autoridades. En Hechos 5 tenemos un ejemplo. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, perdona, alguien va, creo que alguien va. Ah, bueno, ya dice Jacqueline que ya no hay machos, bueno, está bien. Total. Sí, ya cada vez hay menos, ¿no? Okay, el sistema está acabando hasta con eso. Dice Hechos 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios, a Elohim, antes que a los hombres. Entonces, obviamente hay que sujetarse a las autoridades, pero por ejemplo en este tema de compartir la palabra, son cosas que no nos podemos sujetar. Porque por encima de las leyes de los hombres está la ley del bendito. Y hay cosas también que dentro del judaísmo, o sea, esto es un mandamiento que nos dio Mashiach, nos dio el Mesías. Y ellos murieron por eso. O sea, nosotros hoy conocemos de la Torá, del Mesías y todo esto, y conocemos por eso, porque ellos dieron su vida por esa cuestión. Porque en su momento, si bien en su momento los judíos de aquel entonces que no creyeron, que eran autoridades, inicialmente los dejaban, pero ya después empezaron a perseguirlos, y el imperio romano también los perseguía, porque estaban predicando otro rey. Es decir, estaban, ¿cómo es que dice? Como haciendo, como si se estuvieran levantando en rebelión. O sea, el rey no es el César, sino que el rey es otro. En este caso, Yehoshua, el Mesías. Entonces eso iba en contra de todo el sistema. Y por eso fue que fueron muertos. Y gracias a eso, a esa valentía que ellos tuvieron, pues digamos que nosotros fuimos alcanzados por ese mensaje y estamos aquí congregados hoy. Por eso que ellos hicieron, porque obedecieron al Creador. En algún momento, uno de los principales
religiosos dijo que, creo que era Gamaliel, dijo que pues que los dejaran que siguieran, que si eso era de Dios, eso iba a seguir. Pero que si hiciera de Dios, pues que no era bueno que ellos se encontraran haciendo oposición a Dios. Pero que si no era de Dios, eso se iba a acabar, ese movimiento se iba a acabar. Pues bueno, más de 2000 años después, y aquí estamos. Entonces, también lo que iba a decir dentro del judaísmo, hay otros aspectos en los cuales pues no hay que obedecer, que es el tema de la idolatría. Si un gobierno te quiere imponer y que tú caigas en idolatría, pues eso no se debe hacer. Es preferible dar la vida. O sea, dar la vida por la palabra del Creador, por predicar de Mashiach. Si te quieren inducir a la idolatría, tampoco. Inmoralidad sexual, tampoco. Y homicidio, tampoco. O sea, si te quieren obligar a matar a alguien, es mejor que des tu vida. Si te quieren inducir a que cometas un acto inmoral también sexual, es mejor morir. O si te quieren inducir a la idolatría, también. Y obviamente ya hay otros aspectos donde se colocan sobre la balanza si tengo que guardar un mandamiento u otro, pues ahí ya es otro aspecto diferente que llama Calva Homer, que es mayor y menor peso, cuál debo obedecer en cierto momento. Pero aquí el punto es que en este aspecto puntual nos están mandando a que, o sea, el ángel se le apareció a ellos y el espíritu y les dijo que debían predicar, así se levantaran las autoridades, lo contrario. Entonces, un hombre de Elohim es el primero que da ejemplo en la casa de someterse a toda autoridad. Y si ustedes analizan bien, el ser humano desde que nace está sujeto a una autoridad. Las primeras autoridades son ¿quiénes? Los padres. ¿Sí? Son los padres. Si no te sujetas a los padres, si no tienes un referente de autoridad en tu casa y no te sujetas a tus padres, pues ya por ahí empezamos mal porque ya te va a costar trabajo sujetarte o someterte a una autoridad. Ya después vienen las autoridades en los diferentes sitios donde vas, te vas a encontrar autoridades. Vas al colegio, te vas a encontrar profesores, coordinadores. Sí, si vas a una empresa, el jefe, gente que va a estar a cargo tuyo, que de pronto no son los superjefes, pero tal vez hasta son de la misma edad tuya o hasta menores y te toca que someterte a ellos porque lo colocaron como autoridad tuya. Por la razón que haya sido, lo que tienes que pensar es que el Eterno que quiere pulirte, moldearte de tu carácter. O sea, en todo lugar donde vayamos hay autoridad. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera eso trae orden. Que la autoridad esté corrupta y esté haciendo lo que no debe, ok, el Eterno lo va a juzgar a él. Pero yo ¿qué debo hacer? Lo que Dios me mandó a mí. Ya el Eterno a él también lo va a juzgar. A él lo va a juzgar en la posición que le dio, le va a demandar más. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces, toda esta gente que está en un puesto de honor, de autoridad y que está haciendo lo malo, va a tener un juicio peor. Pero nosotros en nuestra posición, en la posición que Dios nos ha colocado en este momento, debemos hacer lo que Dios dice. Debemos hacer lo que Dios dice. Y nosotros los varones, si somos esa cabeza, el Eterno nos ha llamado a empezar por hacer eso. Él nos ha colocado también a nosotros en un puesto de autoridad. Pero si nosotros no nos sujetamos a la autoridad, pues, ¿cómo vas a enseñarle a alguien a que sujete a tu autoridad si tú no te sujetas a tu autoridad? Y como decía Adriana, si con tu ejemplo no lo haces, porque usted le puede decir muchas cosas, pero sale a la calle y su hijo o el que esté bajo usted va a ver usted cómo se comporta con las otras autoridades. Entonces es un tema complejo, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, eso fue lo que mandó Adonai. Y siempre está el monstruo dentro, ¿no? La vieja naturaleza pecaminosa que quiere salir y que no quiere dejar de nada y hacer lo que quiere. Pero que yo creo que
Las personas jóvenes están a tiempo para aprender estas cosas desde temprano. Los que ya estamos más grandes, digamos que ya hemos experimentado con nuestra vida muchas de estas cosas. Si nosotros hemos sido rebeldes, bueno, ya hemos experimentado esa rebeldía y ya vemos en qué ha parado, a dónde nos ha conducido. Y si has sido obediente, pues también has visto hasta dónde te ha conducido. Entonces, si has sido una persona rebelde hasta el momento, pues este es el momento de empezar a hacer algo diferente. Si queremos cambiar, oye, que todo el tema, o todos los problemas también tienen que ver con eso, ¿no? Con la sujeción a la autoridad. Si queremos cambiar el mundo, debemos cambiar primero nosotros. Siempre estamos hablando de que los demás cambien, y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Si nosotros no cambiamos y no damos el ejemplo a nuestros hijos, las nuevas sociedades que van a surgir van a ser igual o peores. Entonces el cambio empieza por uno. Debemos que cada cual se ocupe de lo suyo, cumplamos con lo nuestro, porque si no vamos a estar como siempre, como desde el comienzo, cuando la caída del ser humano allá en Adán y Eva, siempre echándole la culpa a los otros, de lo que a mí me pasa. No me hago responsable yo de mis cosas, de mis asuntos, de mi carácter, de mis cosas. Debo empezar a ir madurando y ir haciéndome cargo de lo que a mí me corresponde. Y todas estas cualidades que estamos viendo aquí nos competen a todos. No solamente a los varones, sino hombres y mujeres, sino que el varón, al ser establecido en una posición de autoridad en la familia, es el primerito que debe ponerle el pecho a la brisa y el que más debe estar esforzándose, como lo leímos allá en el que adora, esfuérzate y sé valiente en guardar de hacer conforme la Torá que el Eterno le dio a mi siervo Moisés. Ahí, o sea, ahí es donde vemos ese esfuérzate y sé valiente. Para hacer esto hay que esforzarse y ser valiente. Es más fácil gritar, madrear, es más fácil que salga el monstruo, el Hulk, que sujetar al Hulk. Y entonces para eso tenemos que ser esforzados y valientes. Y esto es hilar fino. Esto es hilar fino. Esto no es un mensaje que agrada a todo el mundo. Y por eso, bueno, estamos en un caos. Las consecuencias están ahí. Y muchos de los que han empezado a ser obedientes ya ven otros resultados. Y ven cómo la palabra del Creador es real y que es una palabra viva y que está viva y que da vida. Así que bueno, es una característica esto, al ser tan complejo, pues nos exhorta a todos, pero eso es lo bonito de la palabra, que te confronta y te desafía a cambiar, pero... Sí, quiero decir algo ahí pequeñito, Javi, cuando hablabas de, por supuesto, el cambio de empezar en cada uno, debemos recordar algo y es que la familia es el núcleo primario por excelencia y por ser ese núcleo primario por excelencia, si cada miembro no tiene un cambio dentro de esa familia, dentro de la familia, si no hay una sujeción, como bien nos lo explicaba Javier, por ser un sistema, ¿qué significa un sistema? O sea, que todos estamos relacionados y mis acciones, mis comportamientos inciden en el otro, inciden para bien o inciden para mal, ¿ya? Por eso es tan importante que aquí hablando pues del varón que es la cabeza, no estoy descartando en ningún momento a la mujer y por supuesto los hijos, cada uno tiene un rol dentro de la familia y así como tiene un rol, tiene unos derechos y tiene unos deberes también. Entonces es importante ahí cuando mencionabas esa parte, Javier, de el cambio nace por mí, debe empezar por mí, ¿ya? Porque si en efecto yo no lo tengo, yo no me sujeto, ¿ya? Y me espero que, no, como mi papá no lo hace, como mi mamá no lo hace, ya, si no empiezo a tener ese cambio en mí, yo voy a afectar a todo ese sistema. Yo voy a dañar a mi sistema. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes de lo que eso representa,
¿ya? De la importancia como cada uno de manera individual hacemos parte de ese todo y digamos no solamente a nivel de familia, estudiamos, trabajamos, pertenecemos a una comunidad, ¿ya? Si nosotros no empezamos con ese cambio, con el someternos y entender lo que representa la palabra, nosotros vamos a dañar al otro. Aquí siempre lo hemos dicho, yo recuerdo unos Shabbat atrás que hablábamos de cómo nosotros somos obviamente ese ejemplo y cómo yo soy luz para el otro. Entonces, si yo no tengo ese cambio, si yo no hago lo que a mí me compete, indiferente del otro, créame que no va a pasar nada y no se va a dar ese efecto que necesitamos es para que en realidad podamos conocer todos del Eterno y tener el cambio que queremos. Sí, precisamente lo que estaba comentando Adriana iba a complementar un poco. Y si bien como lo estaba diciendo Javier, esto palabra dura es para todos, pensaría yo, con el tema de la autoridad, con el tema de lo que nos enseñan, todo lo que aprendemos, todo lo que hemos vivido, pero debemos recordar que el Eterno es misericordioso y que nos ama. A mí me llama mucho la atención el primer versículo que estabas leyendo, porque el Eterno envió los profetas para advertirle al pueblo, pero el pueblo no quiso escuchar, ¿no? Y ya llevándolo a la práctica, yo digo, uy, a veces el Señor a uno le dice como que, mira, ¿no? Mira lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo. Pero es nuestro orgullo o son lo que estaba hablando ahora Javier, el tema de desear también cambiar, que no nos permite. Entonces ahí no nos dejamos moldear. Y si bien es duro, yo sí los invito a que podamos verlo como una posibilidad de crecer, como una posibilidad obviamente en la cual nadie es perfecto. Aquí ningún ser humano es perfecto, ¿sí? Pero si estamos aquí es porque reconocemos que estamos en la búsqueda de esa perfección, ¿sí? Eso es realmente nuestro deseo. Si partimos de eso, si nos bajamos un poquito como de ese pedestal en el que a veces nos ponemos y nos ponemos a ver lo que estaba diciendo Adriana, primero identificar cuáles son mis autoridades, porque es que si para mí nadie es autoridad, pues te voy a decir, no, yo estoy bien, ¿no? Yo estoy perfecta, regia. Entonces, cuando ya tenga esas autoridades, ¿cómo me estoy relacionando con esa autoridad? No es que es autoridad, y me gusta mucho porque Yeshua nos dice al César lo que es del César. O sea, somos felices señalando lo que hace el otro, juzgando, y nosotros, ¿qué? ¿Somos perfectos? ¿Realmente tú nunca has hablado mal de alguien? ¿O realmente tú nunca has visto mal a alguien? No, es que esa persona, o sea, bajémonos de ahí y empecemos a dejar que la palabra en el Eterno nos empiece a moldear nuestro carácter. Esta invitación es obviamente hacer como un ejercicio más desde nuestra particularidad, desde nuestra experiencia, porque sé que el tema de la autoridad nos lleva hasta nuestros propios padres, o sea, estamos hablando desde pequeños, y que a veces el, el sanar o el perdonar es, exacto, es un proceso muy complejo. Pero si partimos de lo que está diciendo ahí, lo que estaba ahora en donde dice que esas autoridades fueron puestas por el Eterno, yo le pregunto, ¿quién de aquí de nosotros le puede cuestionar a él por qué la puso? Dejemos, y por eso digo, o sea, bajémonos de la queja y empecemos a agradecer y empecemos a ver qué es lo que quiere el Eterno trabajar en nosotros. ¿Sí? Esa sería como lo que me gustaría aportar, partiendo obviamente de lo que está diciendo Adriana. Somos un sistema y más en la familia. La decisión que ustedes tomen ahora, esto es como, yo me siento como lo que estamos leyendo ahora, ¿no? Como el Eterno enviando a los profetas, ¿no? Como mira, esas señales, ¿no? Ya obviamente el proceso, usted me diga, venga Daniela, ¿yo cómo hago? ¿No? O sea, sí, yo lo acepto, pero ¿cómo empiezo a hacerlo? Obviamente aquí estamos para ayudarles en caso tal de que requieran, pero sí, lo más importante es que podamos empezar a identificarlas y mirar
y ojalá que la primera autoridad que vayamos es a la del Eterno, ¿no? O sea, cómo está esa relación con él y de ahí pues solamente empezarlo a bajar en la familia. A ser humildes, ¿no? Como lo mencionábamos al principio cuando hablábamos de una de las características de nuestro Señor, la humildad. Solo ahí vamos, realmente, solo ahí empezamos a someternos. Cuando reconozco, hey, es que yo necesito cambiar, es que yo no estoy haciendo lo bueno, es que necesito, además una autoridad, o sea, todos necesitamos un ejemplo, todos necesitamos que nos guíen, o quién de aquí no ya, no lo sabemos, nada, no sabemos, uno entre más sabe se da cuenta que menos sabe, total. Entonces, eso es una de las cosas más importantes, yo pienso que el que cada día nosotros logremos humillarnos ante el Eterno y reconocer eso, reconocer que estamos allí porque necesitamos de papá, de mamá, indiferente la edad que tenemos, de nuestros jefes, incluso los amigos, incluso hay personas a nuestro alrededor que el Eterno coloca allí con un rol específico, con una función específica. Incluso allí en esos momentos también sométase, porque el Eterno está haciendo una obra en especial. Es un aspecto bien importante que es una invitación para todos es humildad. Muy bien. Bueno, este punto de sujeción a las autoridades. Vamos a ver otro punto duro, vamos a ir un poco... Otro aspecto que el hombre debe empezar a desarrollar, pulir y demás, es el tema del el hombre de Elohim ama. Y en este caso, pues, llevándolo al tema del hogar, de la familia, como cabeza, bueno, es un varón que ama a su esposa. En Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, esa palabra griega que aparece ahí de ásperos también hace alusión de no hacer amargo, de no amargar, ¿sí? O sea, podríamos decir, maridos, amad a estas mujeres y no amargarlas a ellas o hacer que sean amargas, que se amarguen. Y lo que debemos tener en cuenta, y lo vimos hace 8 días, bueno, hace 8 días o 15 días en una de las características que vimos, es que pues el hombre cuida, ¿no? Cuida a su esposa, que la protege, y veíamos que debía tratarla como a vaso más frágil. Y nosotros los varones, si bien pues desde pequeños ustedes miran los juegos y todo, pues somos más bruscos y demás, y muchas veces sin querer, en esa misma, pues ustedes ven cómo son las recochas de los varones, bueno, cuando están en un contexto de hombres ve que esto es un poco más agresivo, que parece que estuvieran peleando, bueno, la recocha es muy diferente. Instinto animal. Exacto, siempre es como competencia, bueno, y muchas veces para ustedes eso choca con la forma de ser que ya vimos desde un comienzo que somos muy diferentes, desde el punto de vista psicológico, fisiológico, somos muy diferentes, y en ese orden de ideas el hombre es muy fácil lastimar a una mujer, y no estamos hablando aquí de que le esté pegando, sino en la manera en cómo se comunica con ella, y muchas veces termina siendo áspero en algo que para él puede ser muy normal, muy cotidiano, no le vio, él lo dijo sin nada de malo, pero tristemente termina lastimándola a ella. Entonces aquí el Eterno nos manda como todo, porque mire que cuando ustedes que han venido estudiando aquí conmigo y todo, vemos que el Eterno es muy minucioso, ¿no? Nos lleva a examinarlo todo. De hecho, el apóstol dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Él siempre nos lleva a... para que no, me perdió por estar leyendo acá un mensaje que nos colocó Jacqueline que dice, en mi país la mujer trabaja para mantener al esposo, para que no se vaya. Es algo muy triste que el hombre perdió su identidad. Bueno, precisamente por eso es que hace falta este tipo de temas, porque realmente, de hecho, el sistema lo que quiere es eso. El sistema lo que está tratando de implementar es, si ya está
Si ya estamos viendo que la identidad está perdida, bueno, ahorita sí que la copa se rebosó, porque más todavía están llevándonos a no tener identidad. Entonces eso está peor. Pero el punto aquí, bueno, volviendo al punto que estamos hablando, es que el hombre debe tratar a la esposa, a la mujer, como vaso más frágil, porque ella va más delicada, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. ¿Qué dicen ustedes acá? Sí, Sí, total. total. Totalmente. Además que hay algo bien interesante aquí cuando hablamos de el concepto amor como tal, ¿ya? Amor, recordamos, porque esto ya creo que de pronto lo hemos tocado en algún momento, el amor es una decisión. Aquí no podemos hablar de un sentimiento, es una decisión. Y es esa decisión no solamente va para el varón, pienso que va en doble vía, ¿no? Pero específicamente eso, ¿no? Que así, bajita, gordita, piernicortica, piernilarguita, puede ver una supermodelo a su lado, lo que sea, él decide cada día estar con esa mujer. Y parte mucho de lo que comentabas ahorita, Javi, de la protección, del cuidado que le da a ella. Porque si volvemos a los primeros temas, cuando veamos esas diferencias, el hombre y la mujer tienen unas formas, o sea, dentro de esas formas diferentes que son, el hombre demuestra ese amar a su esposa desde el protegerla, desde el cuidarla, ¿ya? Desde el saber que él es el varón de la casa, él es el que provee en la casa, él es el que le da esa contención emocional, así de pronto no responda de la misma manera que nosotras las mujeres, ¿no? Porque de pronto él no va en un mar de lágrimas como nosotras, pero el hecho de escucharla, de detenerse un momentico, de mirarla, de escucharla, de darle un abrazo, así no le diga nada, es una forma también de decirle te amo, de estar allí, de Acá darle... Tatiana haciéndome caras. Gracias, Adriana. Pero buena o mala, esperemos que buena. No lo sé, tengo 2 cables nomás. Pero entonces es importante como entenderlo desde allí, desde lo que representa el amor, que no nos olvidemos que es una decisión, que cada día decide estar allí con ella, cuidarla, protegerla, darle su lugar. Nosotras buscamos y a nosotras nos encanta el tema de ser prioridad, ¿ya? De que obviamente a su pareja la trate diferente a como trata al resto de mujeres. Eso es una forma de amarla, eso es una forma de decirle, hey, aquí está tu varón, aquí está tu hombre. Sí, y precisamente lo que estaba hablando ahora, Adri, es muy interesante porque usualmente nos han enseñado que el amor es un ideal, ¿no? El amor va a ser todo lindo, el amor... Todo rosa. Exacto, el amor es un sentimiento, entonces yo voy a ver y el cuerpo se me va a estremecer y el corazón se me va a salir, y eso no es amor. O sea, y era lo que estaba hablando ahora, amor, como le estaba diciendo Adriana, es una decisión. Y es una decisión porque sé que esa persona me va a ayudar a ser mejor, aunque obviamente va a entrar en conflicto como ya lo hemos visto. Entonces, sí es importante sentarnos a pensar, ahora que estamos hablando de amar a su esposa, es, antes de pensarme en amar a alguien, ¿qué es amor para mí? ¿Qué es amor para mí? Porque ahora Adriana estaba comentando algo de ciertas características que una mujer puede buscar en un hombre, pero cuando entramos a ver y lo que hablamos en la primera etapa, en tema de los 5 lenguajes del amor, por ejemplo, o sea, cada persona ama de manera diferente o se siente cómodo, se siente feliz de manera diferente. Cuando yo digo amo a alguien es porque de una u otra manera yo acepto esa diferencia, esa particularidad y busco hacerla sentir bien. En el caso obviamente de un hombre o una mujer, si es una mujer o un hombre, pues busco hacer sentir bien a esa persona. ¿Ya? Eso sería como lo que sí tenemos que entrar a mirar. O sea, yo pienso que eso es otro tema, el tema del amor, el tema de amor en pareja, el amor en matrimonio es un tema muy interesante porque en esto sí que nos toca desaprender para aprender. Porque ese príncipe azul que viene y que nos vaya a complacer en todo lo que queramos, No existe.
No, pueden existir. Yo te digo que hombres que de pronto uno lo pongan en un pedestal y le den todo, sí, creería yo que existe. Que eso sea el propósito del matrimonio, claramente no, y eso va a chocar con precisamente con nuestros ideales, con lo que realmente nosotros pensamos de un matrimonio. Walt Disney. Total. Exactamente. Walt Disney. Sí, es que esta generación creció con eso, con esas películas que nos llevaron a tener un ideal que, o sea, nada que ver con la La realidad. princesa y el sapo, que la princesa le da el beso al sapo, el sapo se convierte en un príncipe azul, pero puede ser que le dé el beso al sapo y se convierta, no sé, en un reptiliano o un sapo más grande. No, Total. y hoy en día que crecen los nuevos cuentos que vienen, no, la mujer puede sola, ya no hay Sí. príncipe, ¿no? Sí. Entonces, por eso te digo que es un tema que se pudiese hablar en otro momento. Bueno, hay algo que, pues ya porque para que vamos cerrando, pero bueno, el amor es sí, una decisión, pero también es un mandamiento. Y ese mandamiento, pues nos lo delegó a todos, que hay que amar a los demás, pero en este tema del matrimonio, particularmente le da ese mandamiento al varón, porque a la mujer le dice, sujétese y respete a su esposo, y al varón le dice, ame a su esposo, porque al hombre le cuesta más amar. Y eso lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro de Shabbat dentro de 8 días. Entonces, si quieres saber estas y muchas cosas más, te invito para que el próximo capítulo de Shabbat en la Torah de Yeshua podamos continuar con este tema. Así que bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que haya sido nutritivo lo de hoy. Precisamente la palabra es como un espejo que nos desnuda hasta lo más profundo. Pues bueno, nos permite ver cómo somos y quiénes somos realmente, y es una espada que entra y penetra y corta y saca todo lo malo, duele, pero finalmente sana y es para bien. Así que la confrontación, la palabra siempre está presente. Vamos a orar, vamos a darle gracias primero al Eterno por el tema. Y luego paramos y si hay algunas peticiones, entonces oramos por las peticiones en particular, porque creo que hay unas, pero primero vamos a orar por el tema. Padre Olam, te damos toda Rabá por este tiempo que nos has regalado, porque nos permites una vez más ser instruidos con tu Torá, con tu palabra, la cual desnuda nuestro corazón, desnuda nuestra mente, nos permite ver quiénes somos realmente, nos revela muchas cosas que hay en nuestro corazón que incluso muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellas. Simplemente salen en nuestro día a día, pero muchas veces ni caemos en cuenta, pero tu palabra nos confronta, nos muestra nuestros errores, nos muestra aquellas cosas o aquellas áreas en las que estamos fallando. Nos confronta, Padre, pero también nos da ese querer, como ese hacer para revertir esa situación, para cambiar, y nos muestra el cómo hacerlo, Padre. Sí, la palabra nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, nos enseña y nos da esperanza, Padre. Sabemos que los que amamos a Elohim, los que amamos al Creador, todas las cosas nos ayudan a bien. Sabemos que cuando guardamos tu palabra, hay bendición. ¿Sí? Desde siempre lo has dicho, Padre. Guardamos los mandamientos para bendición. Así que, Padre, si queremos la bendición, debemos ser obedientes. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos santifica. Tu Mesías dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y esa santificación no es tener una aureola en la cabeza. Esa santificación viene por el guardar los mandamientos. ¿Sí? Ser kadosh, ser un santo, es vivir esta vida que tenemos. No conforme al mundo lo dice, sino como tu palabra lo dice. Y por eso tu palabra es la que nos santifica, porque tu palabra es la que nos dice cómo debemos actuar. Y cuando lo hacemos, somos santificados, Padre. Y esa santidad tiene que ver con esa distinción de que nos comportamos no como el mundo se comporta.
que no sigamos haciendo las cosas porque la demás gente las hace, que no sigamos pensando como los demás piensan, que porque todo el mundo los hace. La gente está en muchos errores, en muchas confusiones, con muchos problemas. Nosotros tenemos esta luz encendida de Shabbat cada 8 días con la palabra del Creador, que es esa lumbrera en nuestro camino, que alumbra en el lugar oscuro, en medio de la oscuridad que hay afuera. La gente está en tinieblas, no sabe qué va a pasar, no sabe qué hacer. Nosotros tenemos esa antorcha que alumbra el lugar oscuro y nos muestra el camino por el que debemos andar, Padre. Y podemos estar seguros y confiados en ti. Así que toda Rabá, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque eres bueno y porque eres fiel y porque has tenido misericordia de nosotros de revelarnos estas cosas en estos tiempos difíciles, mientras la gente aún más se deleita en sus pecados o sigue cometiendo más errores. Tú nos muestras la luz y nos muestras el camino para que salgamos de ese lodo cenagoso y nos movamos por buenos pastos. Toda Rabá Kadosh, te damos este tiempo delante de ti, te pedimos que este resto de Shabbat siga siendo de bendición para nuestras vidas y para el de nuestras familias, que podamos tener comunión con ellas, que sea un tiempo, si tenemos que pedirle perdón a alguien, pidamos perdón, que sea un tiempo de reconciliación, que sea un tiempo de amor. Si a lo largo de esta semana has tenido una semana difícil, te has salido de tus casillas, has actuado con ira, con enojo, en contienda con los demás, que este espacio de Shabbat sea ese espacio para hacer ese alto en el camino y no solamente cesar de trabajar, sino cesar también de hacer ese tipo de obras malas que has estado haciendo. También cesar de las malas palabras que pronuncias a lo largo de la semana, que por lo menos empieza por este día de Shabbat, por santificarlo con tu manera de actuar, con tu manera de actuar, con tu manera de hablar y tu manera de actuar, no haciendo lo mismo que hace entre semana. Santifica este día, hazlo diferente, hazlo especial, porque es el día en el cual el Creador quiere estar contigo. Es el tiempo que Él ha señalado, ese tiempo que Él ha prefijado. Te invito para que ores, para que le pidas al Señor, este es el tiempo. Si te escucha entre semana, este tiempo es más especial, porque Él quiere descender y estar contigo. Órale, pídele un corazón nuevo, pídele que te llene de su rúa, que te transforme, que te guíe, que haga de ti una nueva creación. Esto es imposible en nuestras fuerzas, por eso nos da de su rúa, de su espíritu, dotación, la cual no es un espíritu de cobardía, un rúa de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te alabamos y te exaltamos, Abacados, y también a tu hijo Yehoshua el Mesías. Amén y amén.